El millonario pegaba carteles de su hija desaparecida, ya sin fuerzas para creer en milagros, cuando una niña apareció mirando la foto como quien ve su propio reflejo. Con voz débil dijo: «Señor, esta niña es mi hermana gemela». Y lo que reveló después hizo que el millonario casi se desmayara ahí, en la acera. Javier Salvatierra no era solo un hombre herido, era una sombra arrastrando una vida que antes brillaba en números y poder. Durante 2 décadas había dirigido imperios, firmado contratos millonarios y aparecido en portadas de revistas como ejemplo de éxito. Pero hacía 2 años todo se volvió polvo. Aquella mañana en que su hija desapareció dentro de su propia mansión, la fortuna perdió el sentido, los accionistas olvidaron su nombre y el reloj se detuvo. Desde entonces, Javier vivía en un ciclo infinito de dolor, atrapado entre la culpa y la esperanza. Si hubiera mirado antes, si hubiera llegado más temprano, repetía, como un mantra que le impedía perder la cordura. Angélica, su esposa, intentó ser su pilar al principio. Buscaron juntos, tocaron puertas, ofrecieron recompensas absurdas, suplicaron por pistas, pero la fe de ella se fue desmoronando, día tras día. Una noche, simplemente dijo: «Javier, tal vez sea hora de aceptar». Esas palabras lo destruyeron. Nunca volvió a mirarla igual. Desde entonces ella se encerró en el silencio, mientras él se encerró en la desesperación. La única presencia constante era Guillermo, su hermano menor, que aparecía cada mañana con café y el mismo discurso. Un padre no se rinde con su hija. La vas a encontrar, hermano. Aquella mañana, sin embargo, parecía querer probar lo contrario. El sol quemaba sin piedad y el aire pesaba como plomo. Javier caminaba por las calles con pasos lentos, cargando una mochila llena de carteles. Cada muro era una confesión de desesperanza. «¿Ha visto a esta niña?», preguntaba, mostrando la foto de Carolina. La mayoría desviaba la mirada. Algunos decían: «Lo siento», y seguían su camino. Ya se había acostumbrado a la indiferencia del mundo. Pero ese día, algo, una sensación extraña, lo hizo detenerse a mitad de la acera. Mientras intentaba pegar otro cartel, sintió una mirada sobre él. Se volteó. Y el tiempo se detuvo. Ahí, a pocos metros, estaba una niña de la calle. Ropa sucia, cabello enredado, pies descalzos. El rostro era idéntico al de Carolina. Javier sintió que el cuerpo le fallaba. El cartel se le escapó de la mano, temblando. «Dios mío», susurró sin aire. El corazón le latía desbocado y el sudor se volvió hielo. Dio unos pasos, se arrodilló frente a ella, los ojos llenos de lágrimas. «Carolina», murmuró con la voz quebrada, el desespero escapando en cada palabra. La niña permaneció inmóvil, asustada. Por un instante parecía que el universo se había doblado para devolverle a su hija. Pero entonces ella respondió, con voz débil: «Yo no soy Carolina». El sonido de esas palabras cortó el aire. Javier parpadeó varias veces, como intentando despertar. «¿Cómo que no? Mírame. Tú eres mi hija», imploraba, tocándole el hombro. La niña retrocedió, mirándolo con miedo puro. «Yo no soy Carolina, soy su hermana gemela». Se le fue el aliento. Su mente se negaba a entender. «¿Hermana gemela?», repitió aturdido. «Pero yo solo tuve una hija». La niña bajó la cabeza. «No, señor, somos 2. Viví con Carolina por 2 años. Escapamos». Pero ella se quedó atrás. El tono infantil contrastaba con la gravedad de sus palabras. El mundo parecía girar. Javier se llevó las manos a la cabeza, sintiendo que el suelo se alejaba. «Eso es imposible», balbuceó. «¿Quién te dijo eso?». «¿Dónde estaban ustedes?». La niña dudó, pero respondió con firmeza: «Viví con ella en una casa grande, cerca de la sierra. Un hombre decía que éramos suyas. Carolina lloraba todas las noches, pidiendo por ti. Me escapé cuando él dormía. Vine a contarlo».
Javier sintió las piernas flaquear. Dios mío. Su mirada se perdió en el vacío. Cada palabra de la niña sonaba como una sentencia, como si alguien desgarrara la verdad frente a él. La gente pasaba sin entender la escena, mientras él parecía atrapado entre dos mundos, el de la razón y el de lo imposible. Por unos segundos, el millonario respiró hondo, intentando no desmayarse allí mismo. Su mente giraba en espirales de incredulidad. ¿Sabes dónde está ella?, preguntó tembloroso, aferrándose a la única esperanza viva que le quedaba. La niña negó con la cabeza, los ojos empañados. No lo sé bien. Llevo días caminando. Creo que me perdí. Solo recuerdo que era un lugar alto, cerca de las nubes. Javier guardó silencio, sintiendo que el aire se le escapaba del pecho. Entonces ven conmigo, dijo al fin, extendiendo la mano. Vamos a comprobar todo esto. Y mientras caminaban lado a lado, la ciudad parecía desaparecer detrás de ellos. Algo en la mirada de la niña cargaba una verdad que él aún no estaba listo para escuchar, pero que, de algún modo, ya sabía que lo destruiría. El camino hacia el hospital fue una mezcla de esperanza y tormento. Javier caminaba en silencio, guiando a la niña de la mano como quien carga un milagro y al mismo tiempo una bomba a punto de estallar. Eva, así dijo llamarse, avanzaba con pasos cortos, tropezando a veces exhausta. El sol empezaba a ceder, tiñendo el cielo de un naranja melancólico. El millonario respiraba con dificultad, el corazón en guerra entre la razón y lo imposible. «Es igual a mi hija, exactamente igual», murmuraba para sí, como queriendo escuchar su propia incredulidad. Y a cada paso sentía el peso del destino empujándolo hacia una verdad que aún no tenía fuerzas para enfrentar. Al llegar al hospital, Javier fue recibido con miradas curiosas. La enfermera lo observó con extrañeza. Un hombre de traje arrugado, sudado, acompañado de una niña sucia y temblorosa. Se apresuró a explicar, las palabras atropellándose. «Necesito una prueba de ADN». «Es urgente». La mujer dudó por un instante, pero ante la angustia en su mirada llamó a un médico. Mientras esperaban, Javier se arrodilló frente a la niña, intentando suavizar el tono. «¿Cómo te llamas, mi amor?», preguntó con delicadeza. La niña apretó los labios antes de responder. «Eva». Él repitió el nombre en voz baja, como quien graba un secreto en el alma. «Eva», susurró, con los ojos nublados por las lágrimas. Eva observaba el lugar como quien pisa otro planeta. El brillo de las luces, el olor a alcohol, los sonidos de las máquinas, todo la confundía. Javier respiraba hondo, luchando contra la ansiedad. «Solo quiero entender. ¿Está bien? Nadie va a lastimarte. ¿Confías en mí?». La niña asintió y ese pequeño gesto lo partió en dos. «Buena niña», murmuró él intentando sonreír. El médico llegó poco después, explicando el procedimiento. «Vamos a tomar una muestra de ADN, señor». Javier solo asintió. Sabía que a partir de ese momento, ninguna mentira sobreviviría. Las horas siguientes fueron un castigo. La niña se durmió en un rincón de la sala, cubierta con una sábana delgada, mientras Javier permanecía inmóvil, con la mirada perdida. El sonido rítmico del suero, el crujir de los papeles, el zumbido del aire acondicionado, todo parecía distante. Pensaba en Carolina, el aroma de su cabello, la forma en que corría por la mansión gritando «¡Papá!». Ahora frente a él, una niña idéntica dormía, y no sabía si debía agradecer o temer lo que venía. «¿Y si es ella?», pensaba. «¿Y si Dios me la devolvió de una forma que aún no entiendo?». Cuando el médico regresó con el sobre en las manos, Javier sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «Señor Salvatierra, tenemos el resultado». El aire se volvió pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. La niña es hija biológica de su esposa, Angélica. El corazón de Javier dio un salto. «¿Y Mía?», preguntó con un hilo de voz casi suplicando. El médico bajó la mirada.
No, señor, no es su hija. Javier dio un paso atrás, aturdido. ¿Cómo que no es mi hija?, susurró, sintiendo el suelo moverse bajo sus pies. El médico carraspeó, buscando las palabras. Es un caso rarísimo, pero real. Superfecundación heteroparental. 2 óvulos fecundados por padres diferentes en el mismo ciclo fértil. Javier parpadeó varias veces, confundido, intentando comprender aquella sentencia absurda. ¿Está diciendo que mi esposa me engañó?, preguntó con la voz rota. El médico mantuvo la vista baja. El examen es concluyente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como una condena. Javier se llevó las manos a la cabeza, aturdido. El silencio se apoderó de la sala. Javier miró a Eva, esa niña que sin saberlo cargaba una revelación devastadora. Dios mío, ¿con quién?, murmuró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. El médico dejó el sobre la mesa y se alejó discretamente. Eva despertó, confundida, buscando su rostro. Javier intentó sonreír, pero sus ojos delataban el colapso interno. Vamos a casa, pequeña. Tenemos que hablar con alguien. Mientras salían, el cielo se oscurecía. Las luces de la ciudad se encendían y el hombre caminaba en silencio, con el corazón hecho pedazos y una nueva pregunta ardiendo en su mente. ¿Con quién había traicionado Angélica su amor? La mansión, que antes rebosaba de risas, cenas y el perfume de flores frescas, ahora parecía un mausoleo. Las paredes, que alguna vez fueron testigos del amor de una familia feliz, se habían vuelto frías y silenciosas. Cuando Javier abrió el portón, Eva apretó con más fuerza su mano. Sus ojos curiosos recorrían el jardín impecable, los pasillos inmensos, los vitrales que dejaban pasar la luz en tonos dorados. ¿Tú vivías aquí?, preguntó con un susurro lleno de curiosidad. Javier solo respondió con un gesto cansado, mirando a su alrededor como quien vuelve a un campo de batalla. Sí, y fue aquí donde todo terminó. La frase quedó suspendida en el aire, amarga como una confesión. El hombre caminaba con paso firme, pero por dentro estaba destrozado. Cada rincón de aquella casa traía un eco. La risa de Carolina, el sonido de sus pasos corriendo por los pasillos, el grito de Angélica llamando a cenar. Todo sonaba lejano, casi cruel. Eva miraba los retratos en la pared y se detuvo frente a uno. «Es ella», dijo en voz baja, tocando con la punta de los dedos el rostro sonriente de Carolina en una foto antigua. Javier sintió un nudo en la garganta. «Sí, ella es mi vida», respondió, con los ojos humedecidos antes de poder contenerse. El ruido de una llave girando en la cerradura rompió el silencio. Angélica había llegado. Javier condujo a Eva al cuarto de huéspedes, intentando esconder el torbellino que hervía bajo la superficie. «Quédate aquí, pequeña. Descansa un poco, ¿de acuerdo? No salgas hasta que yo regrese». La niña asintió, obediente, los ojos asustados siguiéndolo mientras desaparecía por el pasillo. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a dominar el ambiente, pesado, casi vivo. Javier respiró hondo y se dirigió hacia la entrada, escuchando a lo lejos el sonido familiar de la llave girando en la puerta principal. Angélica entró con el semblante sereno de quien no imagina el infierno que la espera. Llevaba una bolsa cara y el perfume dulce que siempre llenaba la casa. «¿Javier?», llamó, sorprendida al verlo de pie en medio de la sala. «Volviste temprano. ¿Qué pasa?». Él no respondió de inmediato. Su mirada era dura, distante, y había algo sombrío en la forma en que cruzaba los brazos. «Necesitamos hablar», dijo con tono bajo. Ella frunció el ceño, sintiendo el peso de sus palabras. «¿Pasó algo?». Javier dio un paso al frente. «Sí pasó, y vas a decirme la verdad, toda la verdad, Angélica». La mujer parpadeó, confundida, intentando mantener la calma. «No entiendo, Javier. ¿Qué verdad?». Él abrió el sobre que traía en la mano, temblando. «Sobre esto».
El sonido del papel al abrirse cortó el aire como una cuchilla. Una prueba de ADN. ¿Quieres oír lo que dice o prefieres confesar antes? Angélica palideció. ¿Prueba? ¿Qué prueba es esa? Javier avanzó un paso más, la mirada ardiendo. La prueba de la niña que encontré hoy. Una niña idéntica a nuestra hija. ¿Y sabes lo que mostró el resultado? Que es tu hija biológica, pero no mía. Angélica se tambaleó, apoyándose en la pared. Eso es absurdo. ¿Quién es esa niña? Dijo con voz temblorosa. ¿De verdad quieres seguir fingiendo? Su voz era ahora un susurro lleno de rabia. ¿De verdad puedes mirarme a los ojos y seguir mintiendo? Angélica negó con la cabeza, temblando. Javier, por favor, estás cansado, no sabes lo que dices. Él respiró hondo, intentando contener el odio que crecía en su pecho. Bien, entonces explícame esto. Se dio la vuelta y salió de la sala, dejándola sola, perpleja. Minutos después, regresó con Eva de la mano. Mírala bien. Angélica la miró y se quedó helada. El rostro de la niña era el reflejo exacto de Carolina. El impacto fue tan fuerte que dio 2 pasos atrás, tropezando con la mesa del centro. «Dios mío», murmuró, tambaleándose. Esa reacción fue todo lo que Javier necesitaba. «Entonces es verdad», dijo con voz quebrada. «¿Sabes quién es?». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Angélica. «Javier, puedo explicarlo». «Explica entonces», gritó, golpeando la mesa con el puño. Eva retrocedió asustada, pero Javier se agachó enseguida para calmarla. «No tengas miedo, mi amor. Prometo que todo estará bien». Luego se volvió hacia su esposa, con los ojos llenos de lágrimas y rabia. «Habla, Angélica. Di lo que hiciste». Ella se cubrió el rostro, sollozando. «Yo te engañé, Javier». Él se quedó inmóvil, el sonido de esas palabras retumbando como un disparo. Angélica temblaba, intentando hablar entre sollozos. «Fue con Guillermo, tu hermano. No sé qué me pasó». Fue una debilidad, un error terrible. Y cuando supe que estaba embarazada, creí que era solo tu hija, hasta que el médico me dijo que eran 2, gemelas. Javier la miraba sin pestañear, el rostro endurecido. «Continúa», dijo con voz fría. «¿Y luego?» «Luego descubrí que cada una tenía un padre diferente. Una era tuya, Javier, y la otra de él». Se arrodilló, la voz rompiéndose. «Entré en pánico. No podía dejar que el mundo lo supiera. Entonces, hice un trato con Guillermo. Durante el parto le daría una de las niñas y él desaparecería. Nadie lo sabría jamás». La confesión salía entrecortada, como cuchillas en el aire. Y él aceptó. Se llevó a la niña y desapareció. Pero con los años, algo dentro de él cambió. Se obsesionó conmigo. Decía que yo era suya, que teníamos una hija juntos. Empezó a aparecer, a seguirme, a exigirme que lo eligiera. Las lágrimas caían sin control. Cuando lo rechacé, enloqueció. Quiso vengarse y secuestró a Carolina. Javier retrocedió, las manos temblando, los ojos llenos de lágrimas. «¿Tú sabías todo este tiempo?», preguntó incrédulo. «¿Sabías dónde estaba y me viste enloquecer buscándola?». Angélica sollozó. No podía contarlo. Si hablaba, todo saldría a la luz. «Me odiarías». Él dio un paso atrás, la mirada devastada. «Me dejaste enterrar mi alma mientras protegías al hombre que destruyó nuestra familia». Eva, inmóvil, observaba todo, las lágrimas cayendo sin entender del todo, pero sintiendo el dolor. «Entonces yo fui la que nadie quiso», preguntó con voz débil. El silencio que siguió dolió más que cualquier grito. Angélica intentó acercarse, pero Javier la detuvo con un gesto. «No la toques». Él la miró con los ojos llenos de lágrimas y frialdad. «Mentiste sobre todo, sobre el amor, sobre la familia, sobre Dios. Y yo busqué a la hija que tú ayudaste a perder». El peso de la verdad lo hizo tambalear. Se apoyó en la pared, respirando con dificultad.
Eva corrió hacia él y abrazó sus piernas. «No llores, papá, por favor». Ese papá lo quebró por completo. Javier se arrodilló y la envolvió en sus brazos, las lágrimas cayendo sobre el cabello enredado de la niña. «Nunca más, mi amor. Nadie volverá a dejarte». Angélica observaba la escena desde lejos, deshecha, el rostro cubierto de lágrimas y arrepentimiento. Y en ese instante, bajo el techo de aquella casa que alguna vez fue hogar, 3 corazones latían en ruinas, uno por culpa, otro por pérdida, y el tercero, por una herida que nunca debió existir. El silencio que quedó tras la confesión era casi insoportable. Javier seguía inmóvil, aún de rodillas en el suelo, con la mirada perdida, intentando procesar lo que había escuchado. Angélica, acurrucada en un rincón de la sala, sollozaba sin consuelo mientras Eva lo abrazaba con fuerza, como si temiera ser abandonada otra vez. «Ella me cambió», murmuró Javier, la voz ronca, distante. «Cambió a su hija, cambió a su marido, cambió la verdad por un secreto». Miró hacia el techo como buscando aire, pero el aire parecía haberse ido del lugar. El dolor era tan profundo que le dolía el cuerpo entero, como si cada recuerdo fuera una cuchilla clavándose de nuevo. Eva lloraba bajito, confundida, apretando el pecho del hombre. «No entiendo. ¿Por qué no me quiso?». Javier cerró los ojos, intentando contener el llanto que ya escapaba sin control. «Porque se equivocó, mi pequeña. Porque a veces los adultos hacen cosas que ni ellos comprenden». La niña lo miró con lágrimas corriendo por las mejillas, y eso lo destrozó por dentro. «Pero soy igual que Carolina. ¿Por qué no quiso a las dos?». Javier apoyó su frente en la de ella y susurró: «Porque no supo amar lo suficiente». Angélica intentó acercarse, arrastrándose por el suelo. «Eva, escúchame. Yo era joven, tuve miedo». Pero la niña se apartó, escondiéndose detrás de Javier. «No me hables», gritó con una fuerza que ni ella sabía que tenía. El sonido de esas palabras atravesó el pecho de Angélica, que se desplomó llorando. Javier se levantó lentamente, las lágrimas cayendo sin resistencia. «¿La oíste?». «No quiere escucharte, Angélica. Y yo tampoco». Su tono era frío, pero su mirada estaba llena de dolor. Toda la casa parecía temblar. El aire estaba cargado, pesado con recuerdos y pecados. Javier caminó hacia la ventana, miró el jardín y se vio reflejado en el vidrio. Un hombre que lo había perdido todo. Detrás de él, Eva seguía llorando bajito. Se volvió y la tomó en brazos sin decir nada. Angélica lo llamó, pero él no respondió. Se quedó allí de pie, con el rostro devastado y el alma en pedazos. El tiempo parecía congelado. Eva sollozaba, agotada, mientras él la mecía en sus brazos. Angélica, arrodillada en el suelo, temblaba, sin valor para levantar la vista. Lo único que se oía era el sonido entrecortado de las respiraciones, como si hasta el aire de la casa estuviera herido. Nadie se movió. Nadie dijo nada más. Solo el peso de la verdad, cruel, insoportable, llenaba cada rincón de aquel silencio del que ya no habría regreso. La sala aún parecía impregnada con el veneno de la verdad, cuando el sonido de un auto frenando bruscamente afuera cortó el silencio. Javier alzó la vista instintivamente protegiendo a Eva, que se encogió al sentir cómo su cuerpo se tensaba. «Quédate detrás de mí», susurró, la voz baja y tensa. Un segundo después, el portón se abrió con violencia. El eco de pasos apresurados retumbó por el pasillo, seguido de un chasquido metálico. Cuando la puerta de la sala se abrió de golpe, el tiempo pareció detenerse. Guillermo estaba allí, jadeante, el rostro desencajado y en la mano derecha un arma brillante. Pero lo que realmente hizo que la sangre de Javier se congelara fue lo que venía justo detrás de él. Carolina. La niña, viva, asustada, con los ojos llenos de lágrimas, caminaba empujada por el hombre que la sujetaba con fuerza del brazo.
«Suéltala», gritó Javier, el corazón desbocado. Guillermo dio un paso al frente, apuntando el arma directamente hacia su hermano. «Ni un paso más, Javier», rugió, la voz temblando entre la rabia y la desesperación. «Ella es mi hija, me quitaste todo, pero de ella no me vas a quitar». Carolina lloraba temblando. «Papá», susurró, y ese sonido desgarró a Javier por dentro. Angélica, aún de rodillas, soltó un grito ahogado. «Guillermo, por favor, no hagas esto. Suelta a la niña». «Ah, cállate», gritó él apuntándole con el arma. «Tú eres la culpable de todo. Me usaste, me tiraste a la basura y luego fingiste que nada pasó. Yo te amaba, Angélica. Hubiera hecho cualquier cosa por ti, y la hice». La mirada de Javier se llenó de furia. «Secuestraste a mi hija. 2 años, Guillermo. 2 años viví en el infierno por tu culpa». El otro soltó una risa amarga, enferma. «¿Infierno? Yo viví el infierno cada día viéndola elegirte a ti. A ti, el hermano perfecto, el hombre dorado, el padre ejemplar. Pero ya es tarde, Carolina es mía, tú la perdiste». Eva, escondida detrás del sofá, temblaba, observando todo con los ojos muy abiertos. Javier la vio de reojo y con un gesto casi imperceptible le indicó que guardara silencio. Guillermo seguía gritando cada vez más fuera de sí. «Yo fui el único que la amó de verdad», decía, apuntando el arma alternadamente hacia Javier y Angélica. «Ustedes merecen sentir lo que yo sentí». El aire en la casa se volvió irrespirable. Javier levantó las manos intentando ganar tiempo. «Escúchame, Guillermo, no tiene que terminar así. Deja a la niña y arreglaremos esto». «¿Arreglar?», rió, nervioso. «Ya no hay nada que arreglar. O ella se queda conmigo o nadie la tendrá». En ese instante, un pequeño movimiento cortó el aire. Eva, que hasta ese momento permanecía inmóvil, dio un paso fuera de su escondite. «Guillermo», gritó con la voz trémula. Él giró sorprendido. Y antes de que pudiera reaccionar, la niña se lanzó contra él aferrándose al brazo que sostenía el arma. «Suéltala», gritó con todas sus fuerzas. El golpe fue inesperado. El arma cayó, deslizándose por el suelo hasta quedar bajo el sofá. Javier corrió hacia ellos, y los 2 hombres chocaron con violencia. El sonido del cuerpo de Guillermo golpeando contra el mueble resonó en la sala. Angélica corrió para tomar a Carolina, que lloraba desesperada. «Ya está, mi amor, ya está», decía entre sollozos. Javier forcejeaba con su hermano, ambos cayendo sobre los restos de una mesa rota. Guillermo gruñía, intentando alcanzar el arma caída, pero Javier logró inmovilizarlo, presionándole el pecho con la rodilla. «Se acabó, Guillermo», gritó con lágrimas corriendo por su rostro. «Mira lo que hiciste. Mira en lo que te has convertido». «Era mía», rugió el otro, intentando zafarse. «Mía». Sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Algún vecino, probablemente, había oído los gritos y llamado a la policía. Eva, jadeante, observaba la escena, el rostro sucio de lágrimas y polvo. Javier se volvió hacia ella y por un segundo el mundo pareció detenerse otra vez. Vio en esa niña el valor que a él le había faltado, la luz que creía perdida. «Salvaste a tu hermana, Eva», dijo entre jadeos, mientras la policía irrumpía en la casa segundos después. Guillermo fue reducido, esposado y llevado entre gritos. Angélica, pálida y en shock, fue detenida por omisión. Javier se quedó de pie en medio de la sala, respirando con dificultad, el cuerpo tembloroso, el rostro cubierto de lágrimas y sudor. Carolina corrió hacia sus brazos sollozando. Eva, vacilante, se acercó, los ojos húmedos. Él las miró a ambas y, sin pensarlo, las abrazó con fuerza. El corazón le latía desbocado, pero por primera vez en mucho tiempo latía por algo real. La sala estaba en ruinas, vidrios rotos, muebles volcados y el eco distante de las sirenas que se desvanecían a lo lejos. El aire olía a pólvora y a lágrimas. En medio de aquel escenario devastado, Javier aún abrazaba a las niñas, como si temiera soltarlas y verlas desaparecer otra vez. Carolina lloraba, sus brazos delgados aferrados al cuello de su padre,
mientras Eva, exhausta, sollozaba apoyada en su hombro. «Ya está bien, se acabó», repetía él con la voz temblorosa, casi en un susurro, como si intentara convencerse a sí mismo. Su corazón latía acelerado, pero por primera vez en 2 años, latía con algo que se parecía a la esperanza. El llanto de Carolina se transformó en pequeños sollozos. «Papá, él decía que tú ya no me querías», confesó con la voz ronca y la mirada perdida. Javier cerró los ojos, el pecho contrayéndosele. «No, mi amor, nunca dejé de buscarte». «Nunca», dijo acariciándole el cabello. «Solo quería traerte de vuelta a casa». Sus palabras estaban llenas de dolor y ternura. Eva observaba la escena en silencio, con un brillo contenido en los ojos. Parte alegría, parte tristeza. Sentía el peso de ser el reflejo de su hermana, la sombra de una vida que casi no existió. «¿Y yo?», murmuró con timidez. «¿También soy tu hija?». Javier se volvió hacia ella, y su mirada se llenó de algo nuevo, algo que ni la sangre podía explicar. «Tú eres mi milagro, Eva», respondió con la voz quebrada. «Tal vez no naciste de mí, pero fuiste tú quien me devolvió la vida. Tú me llevaste hasta ella». Eva dejó escapar un sollozo y se arrojó a sus brazos, llorando con fuerza. Javier las abrazó, una a cada lado, el rostro enterrado entre los cabellos de las niñas. «Nunca más. ¿Me oyeron? Nunca más dejaré que las separen». Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con las de las 2 pequeñas. El calor de aquel abrazo parecía alejar toda la oscuridad que la casa aún guardaba. Angélica, desde lejos, observaba todo en silencio, los ojos rojos, el rostro devastado. Los policías la mantenían sentada, esposada, pero aún así susurró con la voz rota: «Perdón, por favor, perdónenme». Javier la oyó, pero no respondió. Solo levantó la vista hacia ella, y en su mirada no había rabia, sino vacío. «Perdonar no borra lo que hiciste», murmuró, «pero intentaré no odiarte, por ellas». Las palabras quedaron suspendidas, pesadas, definitivas. Angélica rompió a llorar mientras las niñas se abrazaban con más fuerza, como si quisieran protegerse una a la otra del pasado. El tiempo pareció desacelerarse. El sonido de la lluvia comenzó a golpear suavemente las ventanas, como un consuelo. Javier miró hacia arriba, y las lágrimas se confundieron con las gotas que corrían por el vidrio. Sintió el peso aligerarse poco a poco, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque al fin tenía sentido. Carolina lo miró con los ojos húmedos. «¿Vamos a estar juntos ahora, papá?». Él sonrió con ternura, tocando su rostro. «Para siempre, mi amor». Eva miró a ambas y añadió: «Ahora nadie volverá a dejarme». Javier se arrodilló entre ellas y pasó los brazos por sus hombros, acercando sus rostros. «Ustedes son las mitades del mismo milagro», dijo con voz reverente. «Y yo soy el hombre más afortunado del mundo por verlas unidas». Las niñas se abrazaron, y él las envolvió de nuevo, cerrando los ojos como quien agradece al universo por seguir respirando. El sonido distante de las sirenas desapareció por completo, y solo quedó el murmullo de la lluvia y el latido de 3 corazones intentando empezar de nuevo. Aquella noche marcó el fin del infierno y el comienzo de algo que ninguno sabía cómo nombrar. Entre ruinas, lágrimas y promesas, nacía una nueva familia, hecha de dolor, perdón y lazos que iban más allá de la sangre. Y mientras Javier sostenía las manos de sus hijas, comprendió que el amor verdadero, a veces, se construye precisamente sobre las cosas que la vida intentó destruir. Los días siguientes fueron como un lento despertar después de una pesadilla que parecía no tener fin. La mansión, que durante tanto tiempo había sido símbolo de dolor y silencio, comenzó a cambiar. Javier abrió las ventanas, dejando que el sol invadiera cada habitación, como si quisiera expulsar de una vez las sombras acumuladas allí. El aroma del café volvió a llenar las mañanas, el sonido de los pequeños pasos resonaba por los pasillos, y la risa,
Ese sonido que había desaparecido hacía 2 años, renació. Carolina corría descalza sobre las alfombras y Eva, aún un poco tímida, la seguía, observando la casa como quien descubre un nuevo mundo. Javier las miraba emocionado, a veces deteniéndose en medio del pasillo, solo para asegurarse de que todo aquello era real. Durante los primeros días dormía poco. Caminaba por los cuartos en la madrugada, espiando a las niñas dormidas. En una habitación decorada con tonos claros, Carolina respiraba tranquila, abrazada a un viejo oso de peluche. En la otra, Eva aún tenía el sueño inquieto, los ojos moviéndose bajo los párpados, como si luchara con recuerdos que se negaban a irse. Javier se acercaba, la cubría con la manta y susurraba: «Ahora estás a salvo, mi amor». A veces ella despertaba y, somnolienta, murmuraba: «¿Prometes que no me vas a dejar?». Y él respondía siempre lo mismo, con la voz temblorosa: «Nunca». Durante el día, Javier se ocupaba en transformar la casa nuevamente en un hogar. Él mismo pintaba las paredes, colgaba nuevas fotos y, con ayuda de las niñas, redecoraba los cuartos. Sobre la cabecera de la cama de Eva, colocó un marco con un dibujo que ella había hecho: 3 corazones entrelazados bajo el título «Nuestra familia». Cuando terminó de colgarlo, lo miró y tuvo que respirar hondo para contener la emoción. «Ahora sí está completo», dijo sonriendo. Eva lo abrazó por la cintura y respondió: «Antes era solo una pared, ahora es una casa». Carolina y Eva, aunque parecidas, eran opuestas. Carolina era habladora, curiosa, llena de energía. Eva más reservada, observadora y tranquila, pero poco a poco el amor entre ellas creció como una llama. Jugaban con muñecas, inventaban historias, compartían secretos en el jardín. Una tarde, Javier las observó desde la terraza. Carolina trenzaba el cabello de su hermana y Eva reía, libre, sin el peso que antes se reflejaba en su mirada. Fue en ese instante que él entendió: el dolor, finalmente, empezaba a dar paso a la vida. Las cicatrices del pasado, sin embargo, seguían allí. A veces, durante la cena, Eva se quedaba en silencio largos minutos, con la mirada perdida. «¿En qué piensas?», preguntaba Javier. «En nada», respondía, pero él sabía. Sabía que eran los fantasmas del rechazo, las heridas invisibles de quien fue dejada atrás. Entonces se levantaba, se sentaba a su lado y le decía: «¿Sabes qué aprendí, Eva? El amor verdadero no es el que nace, es el que permanece». La niña sonreía, y esa sonrisa parecía borrar las sombras del pasado. Poco a poco la rutina trajo paz. Javier volvió a cocinar, algo que no hacía desde la desaparición de Carolina. Preparaba panqueques por la mañana y dejaba que las dos lo ayudaran, aunque la cocina terminara hecha un desastre. Carolina intentaba hacer café, Eva mezclaba la leche, y la risa se esparcía por toda la casa como un perfume nuevo. En las noches frías, se reunían en la sala con cobijas y chocolate caliente, viendo películas que siempre terminaban con los 3 dormidos en el sofá. Era como si la vida, en su infinita delicadeza, estuviera remendando lo que el destino había rasgado. Mientras tanto, la justicia seguía su curso. Javier fue llamado a declarar y las investigaciones confirmaron lo que ya sabía. Guillermo sería condenado por secuestro y tentativa de homicidio, y Angélica por complicidad y omisión. Cuando llegó la sentencia, Javier recibió la noticia en silencio. Las niñas jugaban en el jardín, entre flores, y él solo las miró, sintiendo el corazón apretado. «Ya terminó», murmuró. No había venganza en su voz, solo alivio, como quien por fin cierra una herida antigua. Esa noche, al acostar a Eva y Carolina, Javier se quedó un momento entre las dos. Observó sus rostros dormidos tan parecidos y entendió el milagro que la vida le había concedido. 2 hijas, 2 oportunidades para amar, 2 corazones unidos por algo más grande que la sangre. Apoyó la frente en el marco de la puerta y susurró para sí: «Gracias, Dios, por permitirme encontrarlas». Afuera, el viento movía los árboles del jardín
y la mansión, antes símbolo de luto, respiraba de nuevo, acogiendo por fin el suave sonido de la paz. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de espera e incertidumbre. Javier, aunque ahora vivía rodeado de risas y voces infantiles, aún temía que la ley pudiera separarlos otra vez. Cada noche, después de acostar a las niñas, se sentaba en el escritorio de su oficina y revisaba los documentos del proceso. Cada papel, cada firma, era una batalla silenciosa por un futuro seguro para Eva y Carolina. A veces pasaba la mano sobre las fotos de ellas y murmuraba: «Nadie volverá a quitarme esto». Su abogado, paciente, intentaba tranquilizarlo. «Tiene el corazón y la verdad de su lado, señor Salvatierra. La justicia verá eso». Pero Javier sabía que la justicia y el corazón rara vez caminan al mismo ritmo. El Tribunal de Familia era un edificio frío y austero, de paredes claras y olor a papel nuevo. Ese día Javier llegó temprano, con traje oscuro, la mirada cansada pero firme. Eva y Carolina llegaron tomadas de la mano, usando vestidos iguales, una idea que la propia Carolina había insistido en tener. «Así nadie olvida que somos hermanas», había dicho. Cuando entraron a la sala de audiencias, el juez, un hombre de semblante sereno, observó la escena unos segundos antes de pedir que todos tomaran asiento. Angélica, esposada, estaba presente solo por requerimiento judicial. Mantenía los ojos bajos, incapaz de mirar a sus hijas. El aire era tenso, pesado, pero Javier se mantuvo sereno. Durante la audiencia, el abogado habló con convicción sobre todo lo ocurrido: la traición, el secuestro, la omisión y, sobre todo, el amor que Javier había demostrado desde el principio. Él no se levantó para defenderse, solo observaba a Eva y Carolina, sentadas lado a lado. Cuando el juez hizo una pausa y preguntó si alguien deseaba decir algo, Javier abrió la boca, pero Eva se adelantó. Se levantó con el corazón acelerado y caminó hasta el centro de la sala. El silencio fue absoluto. «Señor juez», comenzó, la voz temblorosa pero firme, «él me eligió». Las palabras flotaron en el aire, simples y poderosas. «Yo no nací siendo su hija», continuó, «pero fue él quien me enseñó lo que es tener un padre. Él no huyó de mí, me encontró, y yo quiero quedarme con él». Carolina se levantó y corrió hasta su hermana, tomándola de la mano. «Y yo también, señor juez. Queremos estar juntas». Javier intentó contener las lágrimas, pero su rostro ya mostraba toda la emoción que lo desbordaba. El juez permaneció en silencio unos segundos, observando a las dos niñas, tan parecidas, tan diferentes, tan unidas. Finalmente, asintió levemente con la cabeza y pronunció la sentencia que cambiaría todo. El señor Javier Salvatierra recibe la custodia definitiva de Eva y Carolina. El sonido de esas palabras fue como un soplo de redención. Javier se llevó las manos al rostro y lloró sin vergüenza alguna. Eva corrió hacia él y Carolina la siguió enseguida. Los tres se abrazaron en medio de la sala, bajo la mirada conmovida del juez y de todos los presentes. Angélica bajó la cabeza, con lágrimas cayendo en silencio. La vida, al fin, había hecho justicia, no la de los tribunales, sino la del corazón. Afuera, el cielo, antes nublado, comenzaba a abrirse en franjas de luz. Era como si hasta el mundo respirara aliviado. Días después, la mansión recobró una nueva vida. Javier colgó en la pared de la sala una fotografía de los tres tomada en el jardín. Eva sonriendo con flores en las manos, Carolina con los brazos abiertos y él en el centro con una mirada serena, la de quien finalmente ha encontrado lo que buscaba. Esa noche, mientras cenaban juntos, el ambiente estaba lleno de una paz que meses atrás habría parecido imposible. Carolina contaba historias, Eva dibujaba sobre la servilleta y Javier simplemente las observaba, absorbiendo cada sonido, cada risa. «¿Puedo preguntarte algo, papá?», dijo Eva. «Claro, mi amor. ¿Todavía sueñas con el día en que ella desapareció?».
Javier suspiró con los ojos humedecidos. Ya no. Ahora, cuando sueño, las veo regresando a casa. Más tarde, los tres se sentaron en el sofá bajo una misma manta. Afuera la noche caía tranquila y el viento movía las cortinas. Javier miró a las niñas y habló con ternura. Busqué a una hija y Dios me dio dos. Eva sonrió tomando la mano de Carolina. Ahora nunca más nos separaremos, respondió. Carolina apoyó la cabeza en el hombro de su padre y Eva hizo lo mismo. Javier cerró los ojos, sintiendo el calor de ellas y el milagro del momento. La casa entera parecía respirar de nuevo. Las paredes ya no guardaban dolor, sino amor. En el jardín, el sonido distante de los grillos se mezclaba con las risas de las niñas, que resonaban como música. Javier sabía que aún habría días difíciles, pero también sabía que juntos serían lo suficientemente fuertes para enfrentarlos. Y esa noche, antes de apagar las luces, miró una vez más a sus hijas dormidas y susurró: «Ahora sí, mi vida ha comenzado de nuevo». Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.